Hola a todos, mi nombre es Edier Oliveros, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y a continuación me dispongo a explicar la práctica 2 del componente práctico del curso de instrumentación. Dice, en el software Tinkercad implemente un puente de Weston, aliméntelo con 5 voltios para la medición de la fotoresistencia. Equilibre el puente de Weston cuando la luz tenga su valor máximo y evidencie la variación de la salida del puente en voltaje, ¿no? Al disminuir la intensidad de la luz. Lo que tenemos que hacer es muy simple. Lo que vamos a hacer es medir el valor de del sensor o de la resistencia del sensor cuando este se encuentra en el máximo punto de medición. Pues eso ya lo hicimos y el valor que nos dio fue 506 voltios, 506 ohmios. Entonces, a tener ese valor R2, hacemos el cálculo de Rx, una fórmula, y nos da que son 506 ohmios también. Simplemente simulamos entonces el circuito y medimos, vemos cómo varía. Aquí 329 es el máximo valor y 0 voltios está en equilibrio el puente en ese momento cuando medimos el voltaje cuando se encuentra en el máximo nivel de luz. Ok, ese es el primer punto. El segundo punto nos dice, en el software Tinkercad amplifique la salida del puente de Weston en el punto 1 mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales. Obtenga una salida en escala de 0 a 5 voltios. Entonces, para eso hay que hacer algunos cálculos. Hay que saber que los amplificadores de instrumentación, la ecuación está dada por el voltaje de salida, que es el que se quiere, por R3, perdón, es igual a R3 sobre R2 más 1. R3 sobre R2 por 1 más R1 sobre RG. RG es la resistencia a la ganancia que se quiere hallar por la diferencia de potencial del puente de Weston. ¿Sí? El voltaje, la diferencia de potencial del voltaje 2 menos el voltaje 1. Entonces damos algunos valores de manera arbitraria, que son los valores de R1, R2 y R3, y son de 5 kilo ohmios. Entonces reemplazamos en la fórmula y hallamos el valor de RG y nos da 19.3 kilo ohmios. Entonces hacemos el montaje y procedemos a la simulación. Entonces nos damos cuenta que el valor es 5 voltios. O sea, si variamos, ahora vamos a hacer la simulación. Si variamos el valor del sensor, pues lo que nos va a dar es una variación en la salida del puente, ¿no? Entonces la práctica 2.2, aquí tenemos. Entonces vamos a simular el circuito y aquí vemos como en 0 pues tenemos este voltaje en la salida del puente de Weston y en la máxima intensidad nos da 0 y acá nos da 1.46. Entonces está muy cerca a 0, ¿no? Entonces aquí está de 0 a 5 voltios más o menos. 1.46 milivoltios, eso da 0.00146 voltios, ¿no? Entonces es más o menos una escala cercana, seguramente por errores del cálculo del simulador, pero vemos cómo él nos está dando una escala invertida. Obviamente cuando acá está en lo mínimo, acá nos da el valor máximo, y cuando acá está el valor máximo, allá nos da el valor mínimo. Entonces aquí vemos cómo está funcionando la simulación correctamente. Muy bien, sigamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, en el software Tinkercad implemente un sistema de medición de temperatura con el sensor TMP. Le diseñe la etapa de amplificación de tal manera que obtenga 5 voltios por una temperatura de 90 grados. Entonces hay que saber que para que la entrada del amplificador será 1.4 voltios a 90 grados, porque lo hemos medido, ¿no? Ese es el voltaje que nos entrega el sensor a esa temperatura, como por el datasheet, pero porque hemos medido también el sensor. Entonces el voltaje de salida debe ser 5 voltios. Entonces aquí hacemos la relación, hallamos RG con la fórmula que habíamos utilizado en el inciso anterior, nos da que 7.7, teniendo en cuenta el voltaje que ya sabemos que es a 90 grados de 1.4, ¿no? Esa va a ser nuestra ganancia al dividirlo entre 5 y pues
ya sacamos esa relación. Entonces vamos ahora a la simulación y aquí tenemos el valor de 5 voltios en la salida del amplificador, lo que quiere decir que él está funcionando correctamente. Entonces si variamos ya el valor de la temperatura, pues si queremos hacer una especie de, de sistema que nos permita que 90 grados sea el valor máximo de temperatura, y de 5 voltios ya podemos mandar una alarma o podemos hacer una otra acción. Entonces para eso se puede utilizar este circuito, pero es muy funcional, y al variar ya los valores aquí vemos cómo él cambia pues los valores en la salida del sensor, obviamente cuando nos pasamos también. Ok, vamos al siguiente punto entonces. En el software Proteus o Multisim implementa un filtro activo pasabajos de segundo orden. Usemos el amplificador operacional de propósito general como el LM324 o el TL084 con una banda de corte de 500 Hz. Verifique el funcionamiento con el osciloscopio. Entonces aquí tenemos los cálculos para este tipo de circuito de amplificador operacional, y la configuración que tenemos para él, la polarización y todo. Se tienen los siguientes datos. La frecuencia de corte es de 500 Hz. Aquí tenemos A, que es la ganancia, es 2. Tenemos C1, que es este condensador que está aquí, vamos a ponerlo de 10 nanofaradios. Entonces para un sistema de aproximación Butterworth se tiene en cuenta que el factor de calidad es de 0.7071 con una constante K1. Entonces tenemos que hallar M, tenemos que hallar el valor de R1, que va a ser igual al valor de R2, pues R1 va a ser igual a R2. Ya con estas fórmulas hallamos todos los valores. Hallando R1 podemos hallar el valor de RA y el valor de RB, y el valor de con M ya podemos hallar el valor de el C2, que es el condensador 2. Este es condensador 1, que es 10 nanofaradios, 0.1, perdón, 10 nanofaradios 10 a la menos 9. Vamos a cambiar eso aquí. Ok, entonces aquí estamos en Proteus, nos encontramos viendo el circuito que habíamos hallado el valor de las resistencias. Miren, 14 kilo ohmios, 10 nanofaradios, 13 nanofaradios, 55.7 y 29.9K. Entonces estos son los valores que hemos hallado por medio de los cálculos. Aquí tenemos la señal senoidal con una frecuencia de 500 Hz, y en la salida pues tenemos aquí un osciloscopio para medir la respuesta en frecuencia. Aquí tenemos cómo él está. Vamos a abrirlo un poco más para que se vea cómo en 500 Hz empieza, tienen la frecuencia de corte, ¿no? Empieza ya a cortar en frecuencia. O sea, ahí vemos cómo funciona correctamente el circuito. Vamos entonces al siguiente, que es el 3.5. La práctica 3.5. La práctica 3.5 dice lo siguiente: en el software Proteus Multisim o similar, implementa un sistema de medición de temperatura con un LM35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620 que garantiza un voltaje de 5 voltios a 70 grados. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que el voltaje de salida va a ser 5 voltios a 70 grados con un LM35. Debido a que el LM35 tiene una variación de 10 milivoltios por grado, se asume que a 70 grados centígrados el voltaje en la salida del sensor va a ser de 0.7 voltios. Entonces la ganancia va a ser igual a 7.142. Tenemos que hallar el valor de RG, y a través de esta fórmula podemos hallar entonces RG va a ser igual de 8140 ohmios, 8.2 aproximado kilo ohmios. Entonces, teniendo ya el montaje, porque yo hice unas variaciones, pues aquí está el montaje y está funcionando. Entonces vemos cómo tenemos la salida de 0.7 voltios y la salida es 4.57, pues muy aproximado
a lo que nosotros hemos calculado con el AD620, ¿cierto? Entonces el punto B nos dice, punto A nos dice: conecte la salida de la tapa de la amplificación a la entrada del filtro del paso 4. Conecte la entrada no inversora del amplificador de instrumentación al generador de señales. Bueno, eso es lo que vemos acá, que la salida de este amplificador lo vamos a conectar a la entrada de este otro amplificador que está acá de instrumentación, para que podamos, bueno, y aquí vamos a conectar un generador de onda cuadrada, ¿cierto? Que nos pide el ejercicio. Nos dice: conecte un generador de señales y configure una señal cuadrada de 400 Hz con la menor amplitud posible, y verificar la salida del filtro. Entonces eso es lo que hacemos acá con el osciloscopio, mirar la respuesta en el tiempo del filtro. Eso es lo que vamos a verificar aquí en nuestro Proteus. Entonces aquí lo tenemos, vemos como el circuito está conectado a la salida, a la entrada del amplificador del ejercicio anterior. Aquí tenemos una salida que conectamos al osciloscopio, la salida el generador también lo hemos conectado aquí como in para mirar la señal de entrada, y la salida de este también lo conectamos acá como out para mirar la diferencia de las señales. Entonces simulamos esto y aquí nos muestra una diferencia en la señal. Esta amarilla vemos que es la señal de entrada, ¿no? Como está, es la señal de entrada con una amplitud, la mínima que se puede, una frecuencia de 400 Hz. Aquí tenemos la salida de este amplificador, vemos que obviamente está amplificando la señal, y cuando la hacemos pasar por aquí, por este filtro pasabajos, básicamente lo que hace es generar una señal senoidal con un tanto de ruido. Esta señal pues ya puede ser tratada, pero vemos cómo convierte una señal cuadrada, una señal de onda cuadrada con una frecuencia en una señal completamente alterna. Entonces ese es el último ejercicio. Aquí tenemos el análisis de la simulación y ese es el video de la práctica 2. Muchas gracias.